Hola, ¿cómo están? En esta ocasión quiero hablarles sobre el análisis exploratorio de datos. Voy entonces a mostrar un notebook adecuado para como un ejemplo de esta práctica. Mm, en él lo que queremos mostrar es como les muestro acá, bueno, los ítems que quiero mostrarles es mm, un poquito para el ejemplo de unos carros y algunas características de automóviles, mm, ver algunas de sus estadísticas utilizando dos funciones muy apropiadas de Python, en particular de la librería asociada a Python llamada Pandas, que es la función describe y la función countValue. Estas dos funciones, una es la primera, describe, es una función muy apropiada para resumir, hacer un resumen estadístico de un dataset, en particular de las variables cuantitativas. Y con value nos permite hacer un resumen de las variables cualitativas o categóricas. También vamos a ver como los box plots y los scatter plots, y la función group by y los mapas de calor nos permiten observar las relaciones entre las variables o atributos asociados a la situación de los automóviles, del grupo de automóviles, y ver cómo estableciendo al precio de los automóviles como la variable a predecir, establecer, bueno, y cuáles de las variables atributo, las demás variables medidas, se vuelven unas buenas predictoras del precio, en particular para el ejemplo de un automóvil. Entonces, eso lo haremos gráficamente, utilizando pues entonces los box plots, los scatter plots o diagramas de dispersión, y utilizando la función group by y los mapas de calor. Pero los mapas de calor los vamos a ver asociados al concepto de correlación, mm, en particular de las correlaciones de Pearson, Spearsman y Kendall, que nos ayudarán a también a establecer qué variables están correlacionadas con el precio, y en qué grado, para reafirmar entonces quiénes son buenas variables predictoras del precio. Y por último, ya un análisis estadístico de varianzas o llamado ANOVA, que nos permita pues ya reafirmar pues esa relación entre variables. Bueno, entonces empecemos pues eh, con algunas preliminares, como son el análisis exploratorio de datos, el EDA, por sus siglas en inglés. eh, Se hace con el fin de resumir las principales características de un conjunto de datos que generalmente, en la actualidad en investigación, los conjuntos de datos son conjuntos bastante grandes y de ahí que resumirlos para poder describirlos y hacer predicciones a través de modelos. mm, Utilizando Machine Learning, se hace necesario poder resumir. Espera, yo aquí le doy más energía al computador. Y también se hace con el objetivo de entender mejor el conjunto de datos, dado que a pesar de que los datos se estructuran de una manera muy organizada en la actualidad,
por columnas y cada columna será una variable. Es Pandas, una librería que nos ayudará y Matplotlib y Seaborn nos ayudará en ese resumir los datos y analizarlos y establecer pues relaciones entre variables en este análisis exploratorio, además de determinar si una variable, como les decía ahora, es un buen predictor de una variable objetivo o blanco. Además, extraer entonces las variables que sean las más importantes o las mejores predictoras de la variable blanco. En este caso, para el ejemplo que les quiero mostrar, que va a ser el precio. El objetivo entonces será determinar qué características son las que impactan más en la predicción del precio. Bueno, para abordar el análisis exploratorio de datos es útil aplicar las siguientes técnicas. La estadística descriptiva, en la que con la función describe tendremos el número de observaciones por característica o por variable aleatoria. Vamos a tener la media para las variables cuantitativas y su desviación estándar, etc. También utilizaremos el método GroupBy, la función GroupBy asociada a Pandas, que nos va a permitir analizar variables categóricas, relacionándolas unas con otras. Además, también estableceremos relaciones entre variables utilizando la correlación de Pearson y podemos ver esas correlaciones utilizando mapas de correlación. Y por último, el análisis de variaciones ANOVA. Empezamos primero, pues, como con los datos y cómo es que la librería Pandas asociada a Python nos importa los datos. Los datos pueden estar en una URL, en un lugar de internet, o simplemente los podemos tener en un archivo de extensión .csv o XLSX, es decir, un archivo Excel, dependiendo de eso. En el caso de que sea un archivo de extensión .csv, este es el código. Importamos entonces a la librería Pandas y le pedimos que lea este archivo de extensión .csv. Y después de que lo lee, le pedimos que nos muestre, en este caso, las 4 primeras observaciones y nos muestra, pues, miren cómo se organizan los datos o gracias a Pandas, al crearnos este marco de datos en el que vemos arriba en el encabezado el nombre de las variables aleatorias. Vemos la marca de los carros, el número de puertas, el estilo del carro, de la forma del carro, el tipo de tracción, la localización del motor, la longitud del carro, el radio de compresión, la potencia de él, los galones, que consume en la ciudad, el galones por, el galones por milla, el número de galones por milla en ciudad y el número de galones en avenidas, el precio de él. Bueno, en definitiva, él nos entrega pues mucha información. En realidad acá, y nos dice que en realidad tenemos 29 columnas, es decir, 29 variables aleatorias. Una de ellas, el precio, va a ser la que le llamamos como la variable blanco, y las otras 28 como variables atributos. Y de ellas queremos, de esas 28, saber cuáles son mejores predictoras del precio. Entonces vamos a ver cuáles en realidad sí influyen en él, utilizando pues diferentes formas. Podemos ver una lista de todos esos atributos que les describí ahorita. Podemos ver por columnas
las mediciones, en este caso el peso en vacío, puedo pedirle que me dé el precio. Entonces yo puedo extraer del dataset lo que necesite. Eh, Puedo extraer lo que necesite, la columna que requiera, las mediciones alrededor de ella. Bueno, debo de siempre en análisis de datos, en este caso, por ejemplo, así como hice ahora, tratar de contextualizarme con la situación. Entonces, cada variable aleatoria, ¿qué significado tiene? En este caso, City MPG, que son las millas por galón en ciudad, Highway MPG, que son las millas por galón en la autopista, Height, que es el peso del carro en vacío. Es necesario para el análisis exploratorio de datos que en un primer instante uno se contextualice en la situación. Uno como investigador, de pronto, para la situación para los objetivos de investigación particular, generalmente puede que ya esté contextualizado. También es muy importante que uno, acá lo voy a poner como título, y es que luego de importar estos datos y poder visualizarlos en columnas, uno poder luego en el análisis exploratorio es usual que determine el número de datos nulos que haya. Entonces, los datos nulos es una actividad muy importante porque eh, en la recolección de datos siempre es usual que no se pueda recolectar toda la información, es decir, que queden vacíos. Y aquí se pueden cuantificar con la función isna de Panda y la función sum, que nos permiten entonces isna para determinar cuáles son nulos y sum para cuantificarlos, cuántos son. Acá, pues, entonces, él nos genera una lista, yo le puedo pedir toda, entonces, simplemente, bueno, aquí me muestran las 5 primeras, pero puedo pedirle nos muestre mucho más, y así nos muestra de las 29 variables que tengo, cuántos, el número de datos no los, y vemos que para este dataset solamente hay una variable, struct, para la que, bueno, variable para el struct y horsepower binet, para las que hay datos nulos, pero solamente hay 4 datos nulos en struct, y para horsepower binets hay uno solo. Entonces uno podría decir que en este dataset casi no hay datos nulos, y eso entonces es bueno porque la predicción va a ser mucho mejor si no hay tanta ausencia de información. En el caso de que la haya, también Pandas tiene métodos para llenado o manipulación de esos datos nulos. Algunas veces es con llenado, y el llenado dependerá de cada situación. Y para cada situación tiene una manera de llenar esos vacíos. Bueno, también con la función dtypes, aquí lo llamaremos atributo dtypes, yo puedo saber también la naturaleza de las variables. Por ejemplo, en el caso de Symboling, yo puedo ver, él me dice que es de tipo int64, diciéndome que es de tipo entero. Y recordemos que las variables de tipo entero, pues entonces nos está diciendo que es de tipo, una variable aleatoria de tipo cuantitativo discreto, una variable cuantitativa discreta. Y como nos expresaban en el curso de datos del viernes, con la profesora Claudia Merchan, pues esta naturaleza de las variables debemos explorarla, y es como vemos cómo esta herramienta nos ayuda a determinar para un dataset tan grande, nos puede ayudar en la determinación de la naturaleza de las variables.
Para normalized losses, también nos dice que es de tipo entero. Para makes, la marca, nos dice que es object, queriéndonos decir que es una cadena de caracteres, es decir, es una variable nominal. Aspiration sería de tipo object. Nums of doors aparece que es de tipo object, el número de puertas. Y si uno mira, es curioso que el número de puertas sea también así, no hubiera sido numérica. Y uno ve acá que es que cuando recolectaron los datos, el number of doors o el numbers of doors o el número de puertas lo pusieron de manera verbal, pusieron two para dos, four para cuatro y etcétera. Entonces los pusieron como cadenas de caracteres, es decir, que lo pusieron, es una variable de tipo, lo podríamos entender en este caso como de tipo mm, así, de tipo cualitativo, categórico, pero ordinal. Entonces, aquí sí podemos asignar un orden, no es nominal. Entonces, uno ver esa potencialidad, pues, de la función dtypes, que aquí la llamaremos atributo, para poder ver la naturaleza de las variables. Aquí veremos también que drive wheels, que será una tracción del carro, eh, pues también es de tipo objects, queriendo decir, bueno, pues la tracción, si es tracción delantera, trasera o en las cuatro ruedas, pues también está descrita a través de cadenas de caracteres en este caso. De las que son de tipo float, entonces nos dirá que es de una variable continua, no discreta, porque nos estará diciendo que está descritas a través de números reales. No, solo con enteros, es decir, necesita un mayor grado de precisión para su descripción o medición. Así entonces, wheels base, entonces será de tipo float, una variable continua. El ancho, el alto, también serán así, mientras que el peso en vacío será de tipo entero, es decir, una variable discreta. Entonces, la función de type se convierte en un elemento muy importante para, dado un dataset de un tamaño tan grande, en este caso, si queremos ver el tamaño del dataset, podemos decirle con shape, que nos da la forma del dataset, y en este caso shape es un atributo, entonces le tengo que quitar los paréntesis, me dice que tiene 201 observaciones, es decir, se observaron 201 carros, bastante cantidad de carros, y se tomaron 29 atributos de él o 29 mediciones para cada uno de esos carros. Para una longitud, no podría como establecer un tamaño de este con length de f para en definitiva tener, bueno, 201 observaciones, pero podríamos ver, establecer para con sites, bueno, apliquémosla como una, ensayémosla como un método. mm, Como un método o como un atributo. Y él nos dice que tiene entonces 5.800 entradas o informaciones o datos, bastante grande. Eso corresponde al producto, en este caso, de las dos dimensiones, del número de observaciones, el número de carros, por el número de atributos o de mediciones. Entonces era como 201 multiplicado por 29 mediciones a cada carro, que me da 5.829. Entonces, en definitiva, tenemos entonces también una
un atributo sites que nos dice cuántos datos, cuántas mediciones se realizaron en definitiva en este análisis exploratorio. Y ahora, antes de ponernos en la tarea de construir un modelo que pretenda predecir alguna característica del conjunto de datos, es importante realizar la exploración de los datos. Entonces, esa exploración que estamos viendo acá y la estadística descriptiva nos permitirá explorar estos datos con el propósito de hallar características principales mediante la implementación de gráficas y cálculo de algunas variables estadísticas. Para este bien, pues, tenemos las funciones describe, value counts de pandas, los box plots y los gráficos de dispersión o scatter plots. Empecemos utilizando el método describe y al aplicarlo, pues, miren que al dataset ya nos ha entregado un nuevo dataset en el que ya para, por ejemplo, la variable symbolic nos dice que hay 201 observaciones. La media de esas observaciones nos la entrega, nos da su desviación estándar, nos da su valor mínimo, nos da sus 3 cuartiles y nos da el valor máximo. Entonces nos da todas las estadísticas alrededor de al menos las medidas de tendencia central y de variabilidad asociadas a esta variable cuantitativa, y para todas las demás variables cuantitativas. Para las categóricas, como hemos visto ahora, que era por ejemplo, el tipo de tracción, no aparecen acá. Entonces, para la tracción utilizamos value counts. Entonces, por ejemplo, para drive wheels, que es para la tracción, vemos de que value counts nos entrega la contabilización. Miren que para el valor FWD, o sea, de tracción frontal, nos dirá que hay 118 carros de tracción frontal. Nos dice que para tracción en las trasera hay 75 y tracción en las 4 ruedas hay 8. Entonces también nos da una visión de ellos, de los datos. Eh, eh, y también podemos con eh, graficar en un diagrama de torta o diagrama pie, pues esta misma variable o categórica, dado que para las variables categóricas son apropiados los diagramas de barras o los diagramas circulares. Mm, Entonces, aquí miren cómo nos queda un diagrama circular en el que nos muestra que es que, claro, los de tracción delantera son los carros más frecuentes en esta muestra y le siguen los de tracción trasera, los rear wheels drive. Bueno, eso para variables categóricas. Y ahora, bueno, en esta parte voy a quitarle esta otra parte, no la necesito. Y y ahora les voy a mostrar, bueno, y ya con los box plots, cómo sigo con cómo son una ayuda para la visualización y para estos fines en el análisis exploratorio. Entonces, los box plots representan gráficas en las que se puede analizar varias características de un conjunto de datos, como de cómo se distribuyen, cuál es su asimetría y si hay puntos aislados o no. Miren que voy a
mostrarles en definitiva, pues, recordemos algunos elementos de los boxplot, y es que el gráfico de caja o boxplot, bueno, pues tiene entre sus partes a los puntos atípicos que nos los va a entregar, pues, esta herramienta nos va a poder indicar que si la existencia de ellos nos va a poder determinar los extremos superiores e inferiores. Y recordemos que los tres cuartiles, Q1, mediana y Q3, Q1, Q2 y Q3, serán también los extremos de la caja, mientras que los extremos superior e inferior van a conformar los bigotes, nos van a ayudar a determinar los bigotes, y se considera que el 100% de los datos van a estar, eh, o casi el 100% de los datos van a estar en este intervalo que va del extremo inferior al extremo superior. Los que no se consideran atípicos. Y él nos va a poder determinar eso. Y de hecho, estos extremos superior e inferior siempre se determinan luego de la determinación de los cuartiles. Luego de la determinación de esos cuartiles, uno determina este rango intercuartílico, y es con él, con este rango intercuartílico, es decir, la distancia entre Q1 y Q3, que yo determino los extremos superior e inferior, mm, simplemente diciendo que ese extremo superior va a ser del extremo superior hasta Q3, la medida es la mitad del rango intercuartílico, y que la medida entre Q1 y el extremo inferior va a ser la otra mitad, lo que implicará que si en el rango intercuartílico está el 50% de los datos distribuido, en los otros extremos, en los bigotes, está el otro 50%. Y fuera de eso, pues nada más los puntos atípicos. Está casi el 50%, excepto por los datos atípicos, que son de una de ocurrencia, como esperamos, con una probabilidad muy baja. Eh, mm, con Seaborg, otra librería asociada a Python, ya nos va a permitir entonces graficar los boxplot, y en este caso de una manera muy buena, en el que vamos a, por ejemplo, a mostrar la relación entre el dry wheels y el precio, es decir, el tipo de tracción en los carros, el tipo de tracción, y relacionarlo de esa manera, o sea que vamos a relacionar la variable categórica con la variable objetivo. Y como vemos acá, la tracción, mm, vemos acá que para la tracción delantera, pues el rango intercuartílico como que se traslapa con el rango intercuartílico de los carros con tracción en las cuatro ruedas. Mm, y eso hace ver de que entonces el cambio en la tracción, por ejemplo, de frontal a tracción en las cuatro ruedas, no cambia significativamente el precio, sea más o menos como constante. Y eso nos permite ver entonces que entonces la tracción no sea un buen predictor del precio, dado que la variación en dry wheels, en la variable dry wheels, no significará un cambio significativo necesariamente en el precio. Entonces vemos como el boxplot de esta manera, graficado, nos puede ayudar en ver si esta variable, la de tracción en las cuatro ruedas, sea un buen predictor o no. Hay uno que es muy bueno mm, para variables categóricas. Busquemos uno que pensemos de que sea buen predictor para variables categóricas. Miremos en nuestro dataset, miremos las que son de tipo objects. Vemos, hombre, el número de puertas será un buen, el num of doors, bueno, pues pongámosla acá y graficamos, veamos si es mejor
Entonces, para ello, simplemente tomamos el código y en una nueva línea le pedimos que pongamos ya no que grafique al precio, pero con respecto a eh, nums, of doors, número de puertas. Él nos dice que hay un error en el valor. Vamos a ver, número de puertas. Miremos el nombre de la variable porque no podemos equivocarnos en el nombre y nos dice que es num of doors. Doors, está bien. Num of doors. Vámonos acá. Aquí ponemos, para este caso, aquí la tenemos. Num of doors. Está bien copiado. Pero allá lo tienes con guiones, no subguiones. Entonces, eso sí, es muy exigente en la sintaxis. Y miren cómo otra vez tenemos como diagramas de caja en la que para 2 puertas o 4 puertas, pues no tenemos un cambio significativo en el precio, es decir, los rangos intercuartílicos están traslapados. Entonces, eso también nos confirma de que otra vez tenemos otra variable categórica que no es un buen predictor del precio. Y ya para una que sí lo sea, exploremos una nueva. Exploremos dentro de las que son de tipo object. También de pronto puede ser ensayar la marca. La marca pueda ser o no un predictor del precio o el engine locations, que es la ubicación del motor. Engine location, ensayemos con engine locations. Entonces, que esa puede ser una buena. Entonces ponemos aquí engine locations. Miremos acá. Engine locations. Engine locations. Y vemos de que ahora sí tenemos que si cambiamos a localización del motor en la parte frontal, si cambia la variable de localización frontal a localización trasera, el cambio en el precio sí es significativo. Es decir, los de motor en la localización, los carros con motor en la parte trasera son muchísimo más costosos. Luego el cambio en los valores de localización del motor cambian significativamente el precio y así esta sería una buena variable predictora del precio. Entonces así hemos encontrado una muy buena eh, para el precio. Mm, Aquí tenemos también como los métodos para hallar las medianas. Estas son las con group by. Yo puedo para cada variable categórica, en este caso dry wheels, yo puedo hallar la mediana y los cuartiles utilizando la función group by, que nos permite pues entonces relacionar estas variables, esta variable categórica con la variable cuantitativa precio y así determinar la mediana y las demás cuartiles. Entonces, para, em, para dry wheels, en cuanto a los carros de tracción en las 4 ruedas, la mediana será alrededor, la mediana del precio va a ser 9.000.
9005.5. Y, y para los de tracción frontal, la mediana va a ser de 8192. Es decir, que gracias a Group By yo puedo tener la mediana para cada tipo de tracción. Gracias a Group By, entonces, cómo nos puede agrupar los datos por categoría y para cada dato, para cada categoría, su precio y para esos precios su mediana. Esa es una manera de agrupar los datos de una manera muy adecuada para poder darnos relaciones muy importantes en cuanto a la variable precio, que es la variable objetivo. Nos dan los cuartiles, aquí el cuartil, empecemos mejor desde el primer cuartil, entonces punto 25, el segundo cuartil, punto 50, y el tercer cuartil, punto 75, y así tener esos cuartiles y poder calcular los rangos intercuartílicos. En este caso, entonces si empecé en ese orden, desde el primer cuartil, el cuartil 25, luego el cuartil 50 y luego el cuartil 75. Ahora sí nos quedaría coherente todo. Y así en los rangos intercuartílicos nos quedarán números positivos, como lo esperamos, y nos van a determinar la longitud del intervalo que contiene el 50% de los datos. Y así nos dirán como la variación entre el cuartil menor y el cuartil mayor. La variación en el precio, cuánto ha variado, el cambio en el precio, cuánto ha variado. Los box plots o diagramas de cajas permiten comparar fácilmente, pues, entonces diferentes grupos. En este ejemplo, mediante el uso de diagramas de cajas, podemos ver diferentes categorías y sus distribuciones respecto al precio. Ya los de tracción, el precio, vimos de que el precio de los carros de tracción trasera, RWD, son distintos a los de otras categorías. No obstante, el precio de los carros de tracción delantera y los de la tracción en las cuatro ruedas no son casi indistinguibles. Los de tracción delantera y los de tracción en las cuatro ruedas eran casi indistinguibles. Recordemos que sí. Mira, los de tracción trasera y tracción en las cuatro ruedas no, y delantera, FWD, eran casi indistinguibles. En realidad es tracción la conclusión es para las de tracción delantera y tracción en las cuatro ruedas, sí, FWD. Tracción delantera es FWD, FWD, front wheels drive y 4x4 son casi indistinguibles. Y bueno, y ahora veámoslo con los scatter plots. Cómo nos ayudan. Bueno, yo, para que no nos quede tan largo, voy a partir ahí. Entonces, para que no nos quede el video tan largo, así entonces hasta ahora vimos efectivamente que cómo importar los datos utilizando pandas.
Luego, la forma de visualizar los datos. Aquí les voy a mostrar que para visualizarlos simplemente con el nombre del data friends o el marco de datos, me da una pequeña visualización de ellos en los que puedo ver una parte de ellos, las 5 primeras observaciones y las 5 últimas, y poderme mover alrededor de las 29 columnas que tiene, ver también su tamaño y cuantificar los datos nulos, ver la naturaleza de las variables y con los métodos de Sky Value Counts tener un resumen de los datos en cuanto a las variables cuantitativas y, y cualitativas. Y para las cualitativas, ser tan bueno tener los diagramas circulares y, y los diagramas de barras. En este caso, no les presenté ninguno de ellos, pero también para las variables categóricas, también será así como los diagramas circulares son buenos, también son buenos los diagramas de barras. Aquí podríamos como este código incluirle el de decirle que para dry wheels, para esa categoría, para esa variable categórica, también me grafique, pero no, ya no tipo py, sino tipo bar. Y bueno, si es tipo bar, ya no necesita que me establezca porcentajes. Y ya con eso ver que puedo tener el diagrama de barras para esta variable categórica en la que me muestra que entonces es de mayor frecuencia el que tenga carros de tracción frontal, le siguen los de tracción trasera y por último los de la tracción en 4 ruedas. Y vimos también cómo los box plots, las definiciones, la definición de él, de cómo estaba compuesto, y cómo él nos permite visualizar cuando una variable categórica es buena predictora de la variable objetivo. Vimos en este ejemplo que el dry wheels, la tracción, no es buena predictora del precio, que el número de puertas tampoco, pero la localización del motor es una buena variable predictora del precio. Es algo muy importante, ya no discriminar, entonces diría las otras variables las desecho y voy a utilizar para la predicción las que sean buenas predictoras y esas las utilizaré en el modelo de Machine Learning que nos permitirá entonces hacer pues efectivamente predicciones futuras del precio. Vimos, bueno, cómo con Group By poder calcular los cuartiles y el rango intercuartílico. Y ya seguiremos con los scatter plots, como también otros elementos que nos permitirán este proceso de análisis de datos. Y ahí les dejo entonces este primer acercamiento pues, a la ciencia de datos a través de Python. Muchas gracias.